La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora, del otro lado de sus pantallas, en este horario, como es las 7 de la noche. En el poderoso nombre de Jesucristo deseamos que sea el Señor bendiciendo sus vidas. Usted que llegó a casita, que está quizás allí tomando un descanso, para aquellas mujeres que llegaron a su hogar y en esta hora están realizando esas labores, preparando los alimentos, atendiendo a los niños. Que Dios bendiga esa labor que estás haciendo en este momento. Y para aquellos que están dispuestos a descansar, pues deseamos que el Señor Jesucristo en una manera especial envíe esa paz, ese descanso, ese gozo, esa tranquilidad a través de este programa. De igual forma, enviamos ese saludo especial a aquellos que nos observan los días jueves, 2 de la tarde. Usted que está allí en su empresa, en su trabajo, en su labor, que está haciendo ese esfuerzo para poder llevar el sustento a su hogar, que sea el Señor Jesucristo bendiciendo esta labor que usted está realizando, que sea el Señor fortaleciéndole, alegrándole para que pueda cumplir con ese deber y pueda recibir esa bendición. De igual forma enviamos ese saludo especial para todos aquellos que nos ven los días sábado, 8 de la mañana, usted que se levantó contento, usted que está feliz porque Dios le ha regalado un nuevo día. Deseamos que el Señor Jesucristo bendiga esas labores que usted hoy va a realizar, que sea Dios prosperando todos esos proyectos que usted va a hacer, todo lo que vaya a hacer en el temor a Dios, Dios te lo bendiga, Dios te prospere, que sea el Señor Jesucristo también guardándoles de todo mal y de todo peligro. Para nosotros es un contentamiento, una alegría poder estar de nuevo con ustedes para darles a conocer esas promesas maravillosas de nuestro Dios. Y hoy hemos traído para compartir con ustedes un programa hermoso, un programa maravilloso. Vamos a estar hablando un poco de doctrina, porque en sí la doctrina es muy amplia. Hemos estado compartiendo algunos temas de doctrina, pero hoy vamos a hablar de esos requisitos que nuestro Dios nos ha dejado plasmados en su palabra para nosotros poder alcanzar esa eternidad, esa salvación con nuestro Dios. Como dice la Sagrada Escritura, Dios nos dejó 3 requisitos. Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versos 17, dijo el Señor: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el primer requisito. Luego nos dice el Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 16, dice el Señor: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es el segundo requisito. Y en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 5, podemos encontrar una porción de la palabra del Señor que les quiero compartir en este momento, y dice así en el nombre de Jesús. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en este requisito tan maravilloso como es el Espíritu Santo. Vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado ¿quién es el Espíritu Santo y cuál es su valor? Para desarrollar este importante tema tenemos con nosotros, hoy me acompaña nuestra hermana Sharon Ramírez. Ella es una joven que le sirve al Señor allí en nuestra casa de oración, cantándole al Señor en el ministerio de alabanza, pero también es una predicadora de las Sagradas Escrituras, y hoy es un honor para nosotros tenerle aquí en La Voz Pentecostal. Sharon, bienvenida. Gracias, hermana Ana. De verdad es un privilegio compartir la palabra del Señor Jesucristo. Estamos gozosos en este momento porque usted, querido amigo y hermano, ha dispuesto de su tiempo para escuchar palabra de Dios. Eso quiere decir que ha decidido alimentar su alma con este pan de vida, y qué mejor forma de hacerlo que con este hermoso tema, e importante porque vamos a saber quién es el Espíritu Santo y cuál es su valor. Estimados amigos, es muy importante recalcar el título del mensaje de hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo y cuál es su valor? Como decía Sharon, porque hay muchas personas que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa que está en el aire. Otros piensan que el Espíritu Santo es la tercera persona de una supuesta Trinidad.
Otros también pueden pensar que el Espíritu Santo es una paloma blanca, hermosa, allí la dibujan, la pintan y la simbolizan como el Espíritu Santo. Entonces, hoy, a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a desglosar, vamos a compartir con ustedes quién es el Espíritu Santo y cuál es ese valor que tiene el Espíritu Santo. Sharon, y vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, dejándoles allí a nuestros amigos estas interrogantes. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo se ha manifestado Dios en su Espíritu al hombre? ¿De qué manera se ha manifestado el Espíritu Santo para la raza humana? ¿Cómo se puede nacer del Espíritu y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son esos ejemplos? Y por último, tenemos cuál es la importancia del recibimiento del Espíritu Santo. Y vamos a entrar en el desarrollo del tema, Sharon, dándoles a conocer a nuestros amigos el concepto de qué es el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, según las Escrituras, es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la esencia de nuestro Dios. Dice en su palabra, en el libro de San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Espíritu Santo es algo que no se ve, que no podemos palpar, pero que sí podemos sentir, porque es el poder de Dios en acción, hermana Ana. También el apóstol Juan lo dice muy claro en el capítulo 1, dice en el verso 1, en el nombre de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan se dirige al Espíritu Santo como la palabra, dice que era el verbo, pero que esa palabra era Dios y dio una ordenanza y creó todas las cosas. También podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las Sagradas Escrituras nos hablan claro allí que Dios es espíritu en su esencia. Esta es la certificación de aquella palabra que Juan dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y ese verbo fue el que hizo todas las cosas. O sea, Dios en su esencia como espíritu habló y dio una ordenanza y todas las cosas fueron hechas. Porque dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios es espíritu. Esto es lo que podemos nosotros encontrar, entender por las Sagradas Escrituras, que Dios, como decía Sharon, no es la tercera persona de una supuesta Trinidad, como dice la falsa doctrina, sino que Dios en su esencia es espíritu. Así es, hermana Ana. Dios es espíritu y, querido amigo, hoy queda claro a través de las Escrituras. Si es espíritu, un espíritu no se puede ver, un espíritu no se puede palpar. Entonces, un espíritu no puede ser persona. Entonces, que quede muy claro en esta hora, a través de este programa, que el Espíritu Santo es Dios en esencia, no la tercera persona de una Trinidad, no una fuerza activa, no una paloma. Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Bueno, estimados amigos, así dice la palabra de Dios. Jesús mismo lo certificó allí en el Evangelio de Lucas. Dice que un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Entonces Dios es espíritu. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con más de este importantísimo tema. ¿Quién es el Espíritu Santo y cuál es su valor? Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. En Socopó, Estado Barinas, Hotel Victoria, un lugar acogedor con la mejor atención. Habitaciones individuales, dobles o triplex. Hotel Victoria,
con sus modernas instalaciones para el disfrute de nuestros clientes, en la carretera nacional frente a Radio Premio. Les invitamos a visitar nuestros templos. La Iglesia Pentecostal Unida está en toda Venezuela, ciudades, pueblos, campos y caseríos. Ven los días martes, jueves, sábados y domingos. Y la Escuela Bíblica Dominical desde las 9 de la mañana. Aquí usted podrá recibir orientación familiar y formación espiritual. O visite nuestra página web www.lavozpentecostal.org. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con cada uno de ustedes después de nuestra pausa publicitaria. Quiero darle las gracias a todos los que están llegando a la sintonía en esta hora. Hoy estamos presentando para ustedes un importantísimo tema. Estamos hablando de uno de esos requisitos que nuestro Dios nos dejó allí plasmado en las Sagradas Escrituras, como es el nacer del Espíritu Santo. Y nuestro tema de hoy: ¿quién es el Espíritu Santo y cuál es su valor? En el segmento anterior pues hablábamos de ese concepto, estábamos allí aclarando a través de las Sagradas Escrituras que nuestro Dios en su esencia es espíritu y que no es la tercera persona, que no es una fuerza activa, ni tampoco es una paloma que está allí flotando o volando, ubicada en algún lugar, sino que Dios en su esencia es espíritu. Ahora, Sharon, vamos a compartir con todos nuestros amigos que nos están observando y siguiendo el tema la respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo se ha manifestado Dios en su espíritu al hombre? Bueno, querido amigo y querido hermano, tenemos que tener claro, como se mencionaba anteriormente, que Dios es espíritu. Por tanto, no podemos verle, no podemos palparle, pero sí podemos sentirle. Entonces Dios ha buscado la manera de darse a conocer al hombre, de manifestarse, y lo podemos ver en diferentes ejemplos en las Escrituras. Encontramos que lo hizo en Génesis, cuando por su palabra ordenó que se crearan todas las cosas. Luego lo encontramos a través de Éxodo 3:4, cuando dice que se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo. Luego lo encontramos en Zacarías 6:4-5, donde se presenta como ángel. Pero el Señor siempre ha insistido en tener una intimidad con su creación, con el ser humano. Y no era suficiente solamente manifestarse y tener allí una distancia, no. Por tal motivo, en Isaías 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Él quería estar cerca del ser humano, de ese ser humano que ama y por el cual insiste constantemente en salvar su alma. Entonces, esta profecía, este anuncio que el Señor había dado y prometido de que iba a estar más cerca del ser humano para traer un plan perfecto de salvación, se cumple en Mateo. Lo podemos ver en Mateo 1. A partir del versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego podemos apreciar en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Señor había anunciado, ya se había cumplido esa profecía. Por eso más adelante en este mismo libro de San Mateo encontramos que Juan el Bautista predica acerca de Dios, de su esencia, de su Espíritu Santo, y podemos ver y observar en San Mateo 2:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno, es decir, el Señor Jesucristo,
es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Señor allí por primera vez nos anuncia que íbamos a recibir de su Espíritu Santo, que empezaríamos a hacer ese templo donde Él habitaría en su esencia. También podemos leer en el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 16, 15 al 17, dice así: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí en el río Jordán se efectuó el acontecimiento más glorioso que el hombre de aquel entonces pudo ver, que Juan el Bautista pudo observar, porque en ese momento Dios en su esencia como espíritu tomó ese velo de carne, Jesús, encarnó en Jesús. Después que fue bautizado, hasta allí era Jesús aquel que había sido engendrado directamente por Dios en su esencia como espíritu, como lo decía Sharon. Pero en este momento ya ese cuerpo no era solamente aquel Jesús que fue formado por obra y gracia de Dios, sino que ya Él en su esencia como espíritu tomó ese cuerpo, ese velo de carne, para acercarse al hombre, se humanó, para traer la perfección, para darle a conocer al hombre los requisitos mediante el cual el hombre podía lograr la eternidad, podía lograr la salvación. Por eso es que Juan dice muy claro que Él bautizaría en Espíritu Santo y fuego, porque ¿quién puede hacer estas cosas sino Dios mismo? Así como en el principio, ¿quién pudo crear todas las cosas sino Dios? En su esencia como espíritu, por la palabra, solo Él es el que tiene esta autoridad. También podemos leer en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Se estaba refiriendo a esa humanidad, a Jesús, a ese velo de carne, porque en Jesús habitó la plenitud y la deidad de Dios. Fue Dios con nosotros, Dios estuvo allí con su pueblo. También podemos leer en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, también nos dice el Señor en el capítulo 2, verso 9. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y deidad de Dios. Corporalmente, o sea, físicamente, Dios en su esencia como espíritu tomó ese cuerpo y vino a traer todos los requisitos para que el hombre pudiese alcanzar esa salvación, Charo. Sí, hermana, y el Señor Jesucristo nos dio a entender la importancia de estos requisitos para ser salvos. Por tal motivo, Nicodemo era un hombre principal de los judíos. Dice en San Juan 3:1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, un hombre importante. Quizás tendría riquezas, tendría bienes, se encontraba bien ante la sociedad, pero dentro de él sucedía algo, sentía que le faltaba algo, y era un requisito importante que el Señor le iba a hacer entender que era crucial para recibir, para ser salvos. Y esto lo podemos ver cuando le dice en San Juan 3:4. 3:5, respondiendo Jesús, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esta escritura el Señor le hace saber a Nicodemo que sin su Espíritu Santo, sin el bautismo en el nombre de Jesús, no podía entrar en el reino de Dios, que sin importar que él fuera el principal dentro de los judíos, era un requisito importante tener el Espíritu Santo para poder ser partícipe de esa eternidad que el Señor ofrece en su plan de salvación. También es importante mencionar, y queremos compartir con ustedes, queridos amigos, que los discípulos estaban con el Señor Jesús. Habían visto sus milagros, habían muchas cosas que podían observar, se sentían refugiados, tenían un consolador con ellos allí presente. Pero el Espíritu, que es Dios, no puede morir.
esa carne, esa humanidad tenía que ir a la cruz y morir por nuestros pecados para que se cumpliera ese perfecto plan de salvación, para que pudiera existir la gracia para nosotros. Entonces el Señor les dice: no temáis, discípulos, a sus amigos, no temáis. Él tenía una palabra para ellos y para nosotros. Nos iba a anunciar que no estaríamos solos, que su Espíritu Santo iba a morar en nosotros. Esto lo podemos encontrar en San Juan 14 a partir del versículo 16, y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. No estaríamos solos. Por eso quiero que usted sepa y que sea consciente que dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué maravillosos son las misericordias de nuestro Dios. Nos acaba de anunciar por su palabra que nos daría de su Espíritu Santo, de su esencia, de su poder, y que nosotros seríamos ese templo para Él. También podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Qué importante que Dios nos dio esa promesa de que en su esencia como espíritu nos iba a dar a nosotros, de ese poder iba a estar con nosotros, porque Jesús no era simplemente el hijo del carpintero, no era la segunda persona como muchos dicen, sino que era Dios, porque en su esencia como espíritu estaba allí en ese velo de carne. Por eso Dios tomará de lo mío, porque Él era Dios. Por eso Él sanó, abrió los ojos de los ciegos, hizo andar a los paralíticos, hizo hablar a los mudos, liberó a los endemoniados. Entonces, esto no lo podía hacer alguien si no era Dios en él, allí. Pero iba a llegar el momento de que en su esencia como espíritu iba a abandonar ese cuerpo para que pudiera, como dijo Sharon hace un momento, ir a la cruz y derramar su sangre y hacer ese sacrificio perfecto para darnos a nosotros esa oportunidad de salvación. Así que nos vamos a ir a nuestro compromiso publicitario y de regreso vamos a continuar con el desarrollo de este importantísimo tema. ¿Quién es el Espíritu Santo y cuál es su valor? La Sagrada Escritura nos hace entender que el Espíritu Santo es Dios. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Lo que necesitas para tu celular, PG Inversiones. Servicio técnico en general, actualización de software, accesorios, venta de equipos nuevos y usados totalmente liberados. Cambio de todo tipo de táctil. PG Inversiones, con punto de venta para mayor comodidad. La mejor atención, esto y mucho más. PG Inversiones. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia.
Continuamos con más de nuestro programa de hoy en este tema tan importante y maravilloso que estamos compartiendo con ustedes, como es quién es el Espíritu Santo y cuál es su valor. Antes de irnos a la pausa, estábamos allí compartiendo a través de las Sagradas Escrituras cómo Dios en su esencia como Espíritu se humanó en Jesús. Hizo esos milagros, esas maravillas y nos dejó una promesa de que nos iba a dar ese Consolador. Entonces nos damos cuenta que Jesús, como dice la Sagrada Escritura, no es la segunda persona, no es el Hijo, no, sino que en Jesús habitó la plenitud y la deidad de Dios. Por eso Él mismo nos da a conocer allí a través de su palabra que nos iba a dar ese Consolador. Así que antes de continuar con el desarrollo del tema y las otras interrogantes que tenemos para compartir con ustedes, quiero enviar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están enviando sus mensajes de texto a través del número que ustedes están observando allí en pantalla. Gracias por enviar esas peticiones de oración, gracias por colocar esa fe en Jesucristo, gracias por colocar esa fe en nosotros como Iglesia del Señor, para enviar esas peticiones, para hacer esas preguntas acerca de la doctrina. Y también queremos recordarle en este momento, Sharon, a nuestros televidentes, la dirección de nuestras redes sociales. Claro que sí, nos pueden conseguir en Instagram como La Voz Pentecostal, en Facebook La Voz Pentecostal Socopó, y tenemos nuestra página principal, La Voz Pentecostal ORG. Allí podrán encontrar vitamina espiritual, mensaje de Dios para su vida. Ok, así es. Visítenos porque Dios siempre tiene una bendición a través de este ministerio. Vamos a continuar y vamos a compartir esta interrogante. ¿De qué manera se ha manifestado el Espíritu Santo para la raza humana? ¿Cómo se puede nacer del Espíritu? ¿Y cuál es ese ejemplo que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura? Vamos a dar inicio por esa profecía que nuestro Dios nos da allí a través del profeta Joel, capítulo 2, verso 28, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, o sea, cómo en nosotros puede operar. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios da una profecía. Cuando Él toma ese velo de carne, nos promete ese Consolador. Ahora vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de nuestro Dios: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la recomendación que Dios le hace a los discípulos antes de ser recibido arriba en gloria, después que Él resucitó. Entonces podemos certificar a través de las Sagradas Escrituras, también en el libro aquí de los Hechos, capítulo 2, verso 2 al 4. Dice así: y de repente vamos a iniciar desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había algo muy importante, una característica, que todos estaban en un mismo sentir. No habían problemas, no habían discordias, sino que había unidad en los discípulos y en los 120 que estaban junto con ellos, porque ahí estaba María, la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús y todos aquellos que les habían seguido. Y dice el 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No un viento recio, sino un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban quietecitos allí, orando, meditando, esperando esa promesa que Jesús les había dado, que les iba a dar ese Consolador, ese derramamiento del Espíritu Santo. Y dice: y se le repartieron
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Esto quiere decir muy clara la palabra de nuestro Dios, que hay una certificación, hay una evidencia para cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Dice que manifestaron hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, Charo. Así es, hermana Ana, vemos que a través de la palabra se cumple entonces eso que el Señor nos había anunciado que nos iba a dar de su Espíritu Santo. Allí fue derramado el Espíritu Santo a los discípulos. Y hay doctrinas falsas que hacen creer en la actualidad al ser humano que ese Espíritu Santo, que esa esencia de Dios que va a morar en nosotros, era solo para los discípulos, que se quedó allí en la iglesia primitiva. Pero nosotros somos la continuación de la iglesia primitiva y lo podemos ver a través de las Escrituras que dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese Espíritu Santo, ese don que viene del Señor, no se quedó allí en los discípulos, sino que lo había prometido para todos nosotros, porque es un requisito esencial para poder ser salvos por el Señor Jesucristo. Encontramos esto que no solo se quedó en los discípulos, lo podemos ver en Hechos 9:17, y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Otro ejemplo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es en el libro de Hechos, cuando él promete derramar de su Espíritu Santo y lo hace en la casa de Cornelio, donde todos estaban orando unánimes, escuchando la palabra del Señor, y dice que se derramó el Espíritu Santo en todos estos. Dice que se les mandó a bautizar. En el Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Señor no hace acepción de personas. Es necesario que todos, absolutamente todos, seamos llenos del Espíritu Santo, porque es un requisito para la salvación. Pero también hay que entender que en las Escrituras que compartió nuestra hermana Ana y estos ejemplos que encontramos, estas personas que recibieron el Espíritu Santo se encontraban en orden. Estaban escuchando la palabra del Señor, estaban orando, estaban cantando, haciendo cánticos y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos creerles que hay diferentes o falsas doctrinas que confunden el Espíritu Santo con la manifestación de espíritus de error. Y quiero que aprecien esto que tristemente se ve ahora en nuestro mundo, en nuestra actualidad, a través del siguiente video.
Estimados amigos y amigas y hermanos que nos estaban allí observando, impresionante ver este video. Qué triste ver cómo Satanás ha estado engañando al ser humano a través de estas falsas doctrinas, a través de religiosos, de religiones, porque se dice, según las estadísticas mundiales, que hay miles y miles de religiones. Solamente en la India podemos encontrar que hay más de 1.500 religiones. Imagínense en el mundo. Y todas estas son doctrinas que están allí enseñando a través de un espíritu de error. Son falsas doctrinas. Entonces es triste cuando las personas llegan a este engaño, llegan a esta condición de observar allí, como se observaba en ese video, las personas manifestando cómo los demonios los toman, porque esto es el resultado de los espíritus de error que Satanás le envía a las personas para hacer esto en ellas y que confundan a mucha gente. Cuando nótese que la palabra del Señor que leímos hace un momento en Hechos 2, dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban quietos, estaban sentaditos, no estaban tirándose por el piso, no estaban allí ellos botando espuma por la boca, como se puede ver en muchos lugares y en muchas personas que practican estas falsas doctrinas. No vemos a las personas que alguien las sopló y cayeron al piso, si están riendo allí. No, la palabra de Dios dice que estaban en el mismo sentir, orando. Estaban quietos, ordenados, porque el Espíritu Santo de Dios es ordenado. Imagínense si Dios estableció todas las cosas desde el principio, creó todo y por ese orden todo funciona y le obedece a Dios esa ordenanza. Imagínense en algo tan especial y maravilloso como es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, porque es Dios mismo tocando el hombre, dándole de su poder al hombre y que se va a manifestar de esta manera. No, esto es lo que ha hecho Satanás, el engaño, pero para eso estamos nosotros aquí, a través de las Sagradas Escrituras como iglesia, dándoles a conocer a ustedes estas grandes verdades. Así como se ve ese video, no es el recibimiento del Espíritu Santo. Esto es un espíritu de error. Así que no crea a esas doctrinas falsas, no crea a esas religiones, no siga a esos hombres, porque esto no le agrada a Dios, esto es abominable delante de la presencia de Dios. Nótese, estimado televidente, que la Sagrada Escritura dice lo siguiente, en el capítulo 2 de los Hechos, verso 3, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No lo que vimos en el video, sino que la evidencia del recibimiento del Espíritu Santo es el manifestar el que lo recibe, hablar en lenguas angelicales, según el Espíritu Santo le da que hable. No es que es la lengua inglesa, la lengua francesa, y ahí está el que la interpreta, no. Porque entonces si alguien no es lleno del Espíritu Santo, no se ha arrepentido, no es bautizado, no tiene el plan de salvación en su vida, entonces va a estar interpretando una lengua. Claro que no, no es así. Es como dice la Sagrada Escritura, la evidencia es hablar en lenguas angelicales para ser lleno del Espíritu Santo. Así que nos vamos a ir a nuestro compromiso publicitario ya en nuestra última pausa, y de regreso vamos a continuar con la última interrogante: ¿por qué es importante recibir el Espíritu Santo? Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Global Technology en Socopó te ofrece una alta gama de accesorios y repuestos para celulares, tablets y computadoras. Global Technology también es servicio técnico, liberación y actualización de software. Ofrecemos los exclusivos protectores de pantalla, vidrio templado y forros acuáticos. Visítenos en la calle 4 entre carrera 6 y 7 vía terminal de pasajeros. Global Technology. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas.
Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Venden machimbrado al mayor de teca, melina y pino. También tablas en diferentes medidas. Cuartones, listones para pisos, parqués, tableros y palos de escoba. Estamos en el barrio Libertador 2, calle 7, esquina Carrera 12. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias, estimados amigos, por continuar con nosotros. Ya estamos en la última parte de nuestro programa del día de hoy. Hemos estado compartiendo con ustedes este importantísimo tema: ¿quién es el Espíritu Santo y cuál es su valor? Antes de irnos a nuestra pausa, hablamos de una interrogante. ¿Por qué es importante recibir el Espíritu Santo, Charo? Hermana Ana, en Mateos 26:41 dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La importancia del Espíritu Santo es que nos ayuda a vivir en santidad, es quien nos enseña la manera correcta de vivir, de seguir las ordenanzas y mandatos de Dios y vivir en santidad, pues dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y solo esto lo podemos hacer con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene obras de la carne y eso lo podemos encontrar en Gálatas. Dice en el libro de Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son todas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso al ser humano se le hace tan difícil servir al Señor y vivir en santidad, porque es una lucha constante, pero solo lo podemos lograr a través del Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos guía a toda verdad, hermana Ana. Bien, podemos también encontrar en las Sagradas Escrituras otra causa por la cual es importante ser lleno del Espíritu Santo. Esto es porque nos da poder, nos da esa fuerza para que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios y no practiquemos el pecado. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibir el Espíritu Santo de Dios es recibir poder de Dios, es recibir sabiduría de Dios. ¿Cómo lo podemos confirmar? Aquí en el libro de Hechos, la primera carta a los Corintios, podemos encontrar en el capítulo 12, donde habla acerca de los dones espirituales. Cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo, y somos llenos del Espíritu de Dios, manifestando hablar en otras lenguas, viene acompañado de regalos para nosotros, de dones de parte de nuestro Dios. Y dice en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice el 7, pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros y a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus y a otro diversidad de géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas por el mismo Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. Es que recibimos los dones. Por eso necesitamos este poder, porque Jesús nos da la recomendación allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 16. Dice la palabra del Señor. En el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Para que esto se cumpla en el ser humano tenemos que ser llenos del Espíritu Santo.
Este es el tercer requisito que el Señor nos da a través de su palabra. Arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y el recibimiento del Espíritu Santo para recibir en nosotros ese poder para vivir la santidad, como decía Sharon, porque es por el poder del Espíritu Santo que nosotros le podemos decir a los deseos de la carne que no, y no complacerlos, sino que vivir en obediencia a la palabra de Dios. También es importante recibir el Espíritu Santo, indispensable, porque es para salvación, Sharon. La palabra del Señor nos habla de que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Así es, hermana Ana, esto lo encontramos en Romanos 8:8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Señor es muy claro a través de sus Escrituras, y nos pide que seamos morada de su Espíritu Santo, que Él pueda habitar en nosotros, su esencia habite en nosotros, porque cuando Él venga a levantar a una iglesia santa, va a venir por su esencia, va a venir a buscarse a sí mismo, y si no tenemos el Espíritu Santo, no le vamos a pertenecer a Él, no vamos a ser partícipes de la salvación. Por eso es que insisto en esta hora, querido amigo, querido hermano, en que se inquiete por buscar el Espíritu Santo, a obtener este requisito, a arrepentirnos, a bautizarnos, a ser llenos del Espíritu Santo y a vivir en santidad para poder ver al Señor y ser partícipes de esta salvación gloriosa. Así es, dice en Efesios capítulo 1, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, lo necesitamos para salvación. Hay unas señales que identifican la iglesia del Señor, y estas son las señales, que recibimos el Espíritu Santo, manifestando hablar en otras lenguas, que recibimos poder de Dios. ¿Para qué? Para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para orar por los enfermos y que el Señor los sane. Donde colocamos nuestras manos, allí el Señor va a hacer un milagro, va a sanar a ese enfermo. A esa persona que está allí atormentada, el Señor la va a liberar, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios, el poder de Dios está actuando en nosotros, y a través de nosotros Dios está haciendo la obra en esta tierra, en este mundo. Entonces esas son las señales que siguen a la iglesia del Señor. No crea la falsa doctrina, no se deje engañar, estimado amigo, amiga, usted que está allí en esa doctrina de error, salga, tome las Sagradas Escrituras que hoy hemos compartido con todos ustedes, y por la misma palabra usted sea convencido de que Dios es claro en su palabra. Él nos enseña, Él nos orienta, Él nos indica lo que tenemos que hacer. Por eso allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5, Nicodemo se le acerca a Jesús y le pregunta: ¿cómo voy a hacer para heredar el reino de Dios? El Señor Jesucristo le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, si no te has arrepentido, hoy es la oportunidad para que te arrepientas. Si no eres bautizado en el nombre de Jesucristo, hoy es la oportunidad para que cumplas este requisito. Y si nunca has recibido el Espíritu Santo, manifestando hablar en otras lenguas angelicales, como dice la Sagrada Escritura, en ese orden, entonces tienes que hacerlo para poder heredar el reino de Dios. No te creas a esas doctrinas que dicen: no, ya estás bautizado en el nombre de Jesucristo, no importa si hablas en otras lenguas o no, no es requisito para ser salvo. Nótese que sí, es el tercer requisito. Además de esto, a través del Espíritu Santo, es que nosotros recibimos revelación de Dios. Revelación de Dios, ¿para qué? Para entender que Dios es uno y uno su nombre. Revelación de Dios para nosotros manifestar esos dones, para que esos dones del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros, se perfeccionen y poder discernir cuáles son los espíritus de error que operan en esas falsas doctrinas, Sharon, porque eso lo que vimos en el video es eso, que son falsas doctrinas y que hay espíritus de error operando allí porque no hay revelación del Espíritu Santo. Es cierto, hermana Ana. Entonces debemos saber que aquel cuyo no tenga el Espíritu Santo no tiene poder, y si no tiene poder, ¿cómo va a imponer manos y la gente sanará? ¿Cómo va a poder ir y reprender un demonio si no mora en él el Espíritu Santo? Es imposible. Hay que recibir el Espíritu Santo porque nos llena de poder, nos guía a la santidad y nos da la salvación.
Así es, estimados televidentes, por eso el Señor fue muy claro cuando dijo en su palabra, quédense, le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto para que me puedan ir por todo el mundo y anunciar este evangelio. Esto lo vivió la iglesia primitiva, esto lo vivimos nosotros. Yo recibí el Espíritu Santo mes y medio después de haberme convertido al Señor. Yo fui llena por el poder del Espíritu Santo. Yo he vivido esa experiencia gloriosa de que el Espíritu Santo de Dios tomara mi lengua. Yo soy templo del Espíritu de Dios. Dios quiere que tú seas un templo de Él, que tú vivas esta experiencia maravillosa, que tú te prepares con esa sabiduría y ese poder de Dios para ser salvo y que puedas llevar a otro este mensaje, porque ese es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Así que mis estimados amigos, el tiempo se nos ha ido. Bueno, agradecidos inmensamente con nuestro Dios por permitirnos compartir con ustedes este importantísimo tema. Hoy ya sabemos que el Espíritu Santo no es la tercera persona, sabemos que el Espíritu Santo es Dios en su esencia y que esa esencia tomó un velo de carne y que hoy día nos ha dejado el Consolador, nos ha dejado el poder de su Espíritu, a nosotros nos consuela, nos da sabiduría, nos guía, nos dirige, nos da revelación, nos da poder, todo lo recibimos a través de su Espíritu por medio de su palabra. Por eso es que tenemos el discernimiento de la Sagrada Escritura, porque su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Bueno, Charo, gracias por compartir con nosotros. También le damos gracias a Alejandra detrás de cámaras, al señor Rafael, gracias, de verdad que está haciendo un trabajo excepcional allí detrás de cámaras, a Mauricio, gracias allá en el estudio de grabación y a ustedes gracias por sintonizarlos. Nos despedimos deseando que el Señor Jesucristo les bendiga. Sostendrá, su amor me guiará y Él me levantará. Esperaré en tus promesas,
Esperaré en tus promesas, esperaré en tus promesas. Yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás, no. Esperaré en tus promesas, esperaré en tus promesas, esperaré. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.